todos los buenos vecinos de Buenos Aires e Hispanoamérica para decirle sí a la vida. Que luchan minuto a minuto contra la pandemia y otras epidemias. Respetando y protegiendo como buenos vecinos la naturaleza. Con compromiso diario por el clima, por lo sustentable y sobre todo guardianes del planeta. Cuidándolo para la llegada de las próximas generaciones. Como buenos vecinos. Construyendo solidaridad. Hola, 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 querida amiga, querido amigo. ¿Cómo estás? Carlos Ferreira te da la bienvenida a una nueva edición de su programa Buenos Vecinos Planetarios. Vamos a charlar sobre los temas que tienen que ver con la memoria, con la guerra y también con la pandemia. Especialmente en estos 10 minutitos queremos charlar sobre los temas de memoria, porque tú sabes que se recuerda en estos 24 de marzo los 30.000 desaparecidos, el Estado autoritario, el golpe militar. Esta memoria, por extensión en la República Argentina, se extiende también a la experiencia de la memoria por los pueblos originarios, y aquí yo quería saludar para hablar con él unos minutitos con Pedro Uve, que es un referente de las asambleas del pueblo maya allí en la península de Yucatán, en México. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto hablar contigo. Hola, Carlos. Buenos días a todas, a todos. Bien, muchas gracias. Aquí en Yucatán, saludando a cada uno de los radioescuchas con mucho gusto. Bueno, un gusto, Pedro, hablar contigo, y en este Día de la Memoria quería hacer una reflexión no solamente a los desaparecidos en Argentina. Se celebra el Día de la Memoria en nuestro país para recordar de que nunca más puede volver a suceder. También tendríamos que celebrar la memoria en función de que el Fondo Monetario Internacional realmente nos ancló en esa misma época política a través de la Junta Militar, pero también está en nuestra región la memoria de los 500 años del llamado descubrimiento. ¿Cómo celebra el pueblo maya la memoria en función de la actual existencia en un mundo claramente en el cual los pueblos originarios están constantemente discriminados? Cuando tú ves como en Europa los refugiados ucranianos, todas las puertas se abren, no hay más controles de inmigración, todos tienen un derecho automático para trabajar 3 años, claramente porque son de ojos azules y rubios. ¿Cómo viven ustedes en pueblo maya estos 500 años viendo lo que ha pasado en la guerra allí en Europa? Hay un dolor enorme a partir de la mirada a la historia, a recordar lo que ha pasado, y nos duele mucho mirar cómo los diferentes pueblos del mundo hasta el día de hoy están en una situación de crisis, de guerra como esta, y que nosotros hemos padecido también durante muchos años. A día de hoy, nuestro país, aquí en México, aunque se presume que estamos en paz, pero si contamos los muertos que hay a diario en este país, hay por lo menos 100 asesinados todos los días. Es una cifra importante, es una cifra grande, y tal vez lo más lamentable es que la mayoría de los que son asesinados es gente que lucha por defender los derechos humanos, los derechos indígenas, los derechos al territorio, a la identidad, a la diversidad, y hay toda una maquinaria de persecución en contra de quienes estamos defendiendo nuestra vida, nuestra salud, nuestro medio ambiente, y la verdad es que esto nos genera un dolor muy, muy grande. Y cuando miramos lo que pasa en estos lugares como Ucrania, no deja de ser una situación que lloramos y que nos dolemos junto con la gran cantidad de familias que
que hoy están sin hogar, están en una situación muy, muy difícil. Pues es una cosa que no podemos pasar por desapercibido, y la verdad es que deseamos que quienes toman las decisiones en este nivel puedan hacerlo de una manera sabia, apostándole a la vida. Así es como lo vemos nosotros. Lo interesante de la resiliencia que los pueblos originarios muestran al mundo es esta capacidad de comprender, resistir y tratar claramente de enfrentar los designios de esta sociedad de hoy, de esta sociedad occidentalizada y neoliberal, porque también es una sociedad oriental neoliberal. Desde ese punto de vista, tú eres un hombre de América del Norte, allí al lado de Estados Unidos. ¿Cómo vive la población norteamericana, mexicana en primer lugar y en segundo lugar norteamericana, yanqui, este problema europeo? ¿Tú crees que tienen una actitud así como, por ejemplo, los pueblos de la región de América del Sur, territorio de paz? Estamos trabajando activamente para lograr la discusión, el debate. Norteamérica, el pueblo de Estados Unidos, el pueblo de Canadá, el pueblo de México, viven este conflicto como tal. Yo sé que ustedes, los pueblos originarios, lo viven muy, muy visceralmente, pero las poblaciones que no son pueblos originarios que residen en esos países, ¿cómo ve Norteamérica la guerra? Hay una situación de discusión y de debate que se está dando en este país, y ese debate está en torno a me parece, a las construcciones narrativas que están hechas por los que dirigen los medios de comunicación y los intereses que están ahí. Hay mucha confusión, lamentablemente, porque los medios de comunicación me parece que están hablando también desde ciertos intereses, desde ciertas fuerzas que los orienta, y eso no abona para entender la problemática como debe de ser. Esto tiene que ver con lo que sucede con nosotros. Por ejemplo, hoy se magnifica y se hace inclusive un ruido muy grande en torno a esta guerra que se vive en Ucrania, pero no se dice nada sobre lo que pasa en Palestina, por ejemplo, de cómo también el pueblo palestino está siendo lastimado desde hace muchos años, y otros pueblos que también han sido lastimados por estas fuerzas que hoy están en la OTAN y otros países aliados de los Estados Unidos. Entonces se vive una especie de confusión y a veces unos debates sin sentido, unos debates sordos que terminan en la confusión de la gente que no tiene la información completa, sino nos convertimos en víctimas de medias verdades o de verdades disfrazadas que no nos ayudan a entender la problemática real. Lo cierto es que aquí hay una situación que creo que es parte de lo que mundialmente se da, el extractivismo de las grandes empresas. En el caso de las minerías, este país tiene el 40% de su territorio asignado a las empresas mineras, en la que la verdad es que el gobierno no manda en esa zona, sino es un 40% que están dadas a las empresas extranjeras, y hay un 30% dominado por el narcotráfico. Algunos avientan la idea de que es hasta un 50% que está dominado por el narcotráfico. Y bueno, hay una situación de extractivismo con los megaproyectos, como son las granjas porcícolas, los parques eólicos y fotovoltaicos, las inmobiliarias y el tren Maya, mal llamado Maya,
pues son parte del extractivismo que me parece comienzan a poner las bases para un conflicto en donde no prevalece la razón de los gobernantes, sino los intereses creados del capitalismo neoliberal que hoy se concretan bajo los clichés de gobiernos que se anuncian de izquierda. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, como que se abona, como que se fermenta una situación de guerra, que también es una guerra porque hay muchos muertos, hay muchas víctimas entre mujeres, niños, familias, que estamos padeciendo con gobiernos anteriores y también con este mismo gobierno. Así es como vivimos esta situación aquí en México y en la península de Yucatán particularmente. Qué interesante lo que nos plantea el referente maya, hombre de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Nuch Shimbal, quien es también escritor y poeta de la narrativa maya. Yo te quería preguntar un poquito en este comienzo de charla que vamos a tener, porque nunca se ha tratado a ninguno de estos gobernantes de la misma manera que se trata al señor Putin, desarrollando una yanquifobia. ¿Cuál es tu análisis como hombre de la lucha de 500 años que tiene tu sangre, tu cuerpo, tu comunidad? Sí, nosotros pensamos que la problemática que se da de esconder la información, de cambiarla por una falsedad o la de construir una narrativa que no tiene la intención de buscar la verdad, sino de justificar un interés, ha sido muy dañino. Me hace recordar un poco lo que decía Eduardo Galeano, que es un gran referente en América Latina, cuando dice, yo no sé por qué Estados Unidos tiene una Secretaría de la Defensa si es el que ataca, debería tener una Secretaría del Ataque y no de la Defensa. Entonces, cuando vemos eso y escuchamos esa situación, es esa verdad que nunca se dice, y porque además los que hemos sufrido siempre esos embates somos estos pueblos que han sido históricamente saqueados de los recursos naturales que tenemos. Y bueno, como muchas veces nos damos cuenta, un niño en Palestina con una resortera frente a una maquinaria le llaman terrorista, y uno en Ucrania con una metralleta le llaman héroe. Entonces, cuando tenemos este tipo de imágenes, de narrativas, de justificaciones, no hace más que alimentar el problema de la guerra y no construir la paz desde nuestro punto de vista. Es creo fundamental preguntarnos por qué pasa esto, cuáles son las causas de esta situación. Y esto es un poco lo que hacemos cuando abordamos el tema de la historia en las escuelas, que eso es una deuda que tiene, creo, el sistema educativo, porque la historia se enseña desde la corriente historicista, donde solamente se le hace memorizar al muchacho una línea del tiempo con fechas y eventos descontextualizado, sin entender las causas sociales, políticas y económicas que tienen, y salimos confundidos. Y un discurso construido desde la OTAN, que son muchas veces la base de la confusión y de la misma guerra, terminan por descalificar y buscar un demonio para culpabilizar y descalificar a ese demonio, de tal manera que si un día es asesinado, nos levantamos a brincar de emoción, de alegría. Qué bueno que lo asesinaron, porque pues hay toda una siembra, una lluvia de mala información que nos hace almacenar el odio muchas veces en las personas, sin tomar en cuenta los fenómenos que están detrás de esta situación, que son justamente las que dañan de una forma importante la vida de los pueblos y en este caso del planeta, que me parece navega
en medio de una tormenta de desinformación y que le hace tomar muy malas decisiones y sobre todo sus opciones de voluntad respecto a este fenómeno tan lamentable. Hay una costumbre de mirar a las víctimas de primera y las víctimas de segunda. Y tan es así que de repente, si eres blanquito y tú puedes ser un buen migrante, pasa, yo te apoyo, pero si eres negro o eres indio, pues tú te puedes morir allá, no pasa nada, ¿no? Entonces, las víctimas de segunda o de tercera, que nos ha tocado mucho aquí, pues ha sido lamentable. Pero yo creo que el énfasis que ha hecho sobre el tema de las víctimas, pues una víctima es una víctima, ¿no? O sea, no podemos hablar de primera y segunda. Estamos frente a una situación humana en la que todos como seres humanos y la naturaleza en general, porque creo que una de las cosas que no se menciona en la guerra es el daño que se hace a la naturaleza. Nosotros como pueblos indígenas no podemos vivir tranquilamente sin dolernos de lo que pasa con la naturaleza y creo que aquí la naturaleza es la primera víctima de todas estas guerras. Primero porque hay un extractivismo terrible. No puedo decir salvaje porque los animales salvajes no hacen eso. Eso es solamente una obra humana. Entonces es peor todavía. Y los daños que se generan, la victimización de la naturaleza que se genera, es finalmente una situación que nos conduce a los seres humanos en una crisis de este nivel, de esta envergadura, porque finalmente vemos la falta de comida, la falta de agua, la falta de vivienda, con toda esta crisis que se genera, más los muertos que se dan en medio de una confrontación que no es nuestra confrontación, que no es nuestra lucha, que no son nuestras causas, sino es causa de que se pelea desde otros niveles por gente que son los que toman las decisiones de quienes se mueren para que ellos puedan seguir viviendo en la manera como lo hacen. Entonces, quiero subrayar eso y cerrar con esta parte de que la primera víctima es la misma naturaleza y creo que tenemos también que alzar la voz en contra de este daño que se genera. Muchas gracias. Qué interesante lo que nos plantea el poeta, escritor Pedro Ugbe, allí de la península de Yucatán, hombre de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muximbal, bueno, con toda esta este capital de memoria en su pueblo. Y bueno, referente del pueblo maya en esta asamblea del pueblo de la península maya, de resistencia claramente al intento colonial de romper la naturaleza. Te agradecemos tus minutos.